Muy bien. Cuando uno le cuenta a un pariente, ¿sí?, que conoce a una persona, generalmente uno trata de describir a esa persona, cómo es su aspecto, eh, las cosas que hizo. A veces también nos gusta contar las cosas que hace esta persona. Eh, y cuando esa persona se cruza y se encuentra con aquella persona que uno describió, dice, ah, sí, era él, porque uno lo hizo bien, uno lo describió bien. Uno dijo lo que hacía, dijo cómo era, si tenía el pelo cornudo como yo, o lacio, si tenía anteojos, si era alto o bajo. Uno lo describe, qué hizo, qué pudo hacer, de qué trabaja, incluso uno puede llegar a describir. Y esa persona, cuando se encuentra con aquello que uno describió, dice, ah, sí, es el del que me hablabas. ¿Cuán importante es conocer a quien escribimos, a que cuando queramos hablar de él a otra persona sea fácil de reconocer esta persona? Y esto es lo que hace Juan en su evangelio desde el comienzo. Tuvimos una introducción el domingo pasado, y lo vamos a ver hoy también de una manera particular, cómo se describe a nuestro Salvador. El domingo anterior, Andrés nos estuvo hablando del discípulo amado, de quién era el autor del evangelio que vamos a seguir hablando hoy, de cómo Juan habla de la divinidad de Dios, de cómo habla del verbo, ¿sí?, como él habla, que desde el comienzo, para mostrar que Jesús era antes de todas las cosas, que Él es la vida, dice que Él es la luz, que hace contraste esta figura con las tinieblas que viene después, y habla de un enviado de Dios, uno que vino a dar testimonio, ¿sí? Y después de esto, y esta palabra es muy importante, la palabra testimonio, vino a dar testimonio de la luz, termina con el versículo 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y empieza ahora con el testimonio de otro. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje que hoy tenemos que leer y meditar y aprender, y que Dios, vuelvo a decir, que nos confronte con su palabra para crecer y parecernos más a su Hijo. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 19 al 34. Dice, en la versión que vamos a leer hoy, por lo menos acá, Reina Valera 1960, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos vieron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía.
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a ir de a poquito con algunos versículos para entender qué es lo que está pasando en todo este pasaje y al final vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas como hijos de Dios y como iglesia también que nos van a servir para crecer en él. Vamos a leer el versículo 19, una pequeña reflexión de ahí. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Miren, cuando nosotros, este relato, no tal cual como está en el Evangelio de Juan, pero un poco más extendido, incluso está en los otros evangelios, que si bien no son sinópticos con este, pero se pueden complementar en algunos relatos. Esta pregunta no está en los otros evangelios, ¿sí? Este tú quién eres no está, y me pareció interesante pensar en eso. Parecería como que los fariseos, aquellos que fueron enviados para averiguar qué estaba haciendo esta persona, estaban interesados genuinamente para ver quién era, porque les llamaba la atención. Entonces le preguntan: ¿tú quién eres? Juan había nacido en una familia de la tribu de Leví, así que evidentemente era una persona que de alguna manera debería conocer que lo que estaba haciendo, y ahora vamos a ir a eso, no era cualquier cosa, ¿sí? Él estaba bautizando, y ahora vamos a ir a esa parte, pero esto hacía que de alguna manera también quizás, ¿sí?, llamara la atención de estas personas que fueron a averiguar lo que estaba haciendo. Es muy interesante cómo en los otros evangelios hay algo que acá no está. Cuando se acercan estos sacerdotes a ver lo que estaba haciendo, que era bautizar, Juan les dice, de una manera muy fuerte, le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto está tanto en Mateo como en Lucas. El versículo 19 nos muestra que alguien quería saber qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Y esto que estaba haciendo es importante, hermanos. Y ahora vamos a ver qué. Dice, el versículo 20 dice: confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Es curioso porque él no dice quién es. No responde, digamos, directamente esta pregunta que dice: ¿tú quién eres? Sino que Juan dice: yo no soy. Entonces se dan cuenta que no es quizás la respuesta que estaban esperando. Él dice: yo no soy el Cristo. Él dice quién no es. Y vamos a seguir leyendo, porque con esta respuesta, los que habían sido enviados para averiguar quién era, siguen preguntando, porque no les contesta evidentemente lo que ellos estaban buscando. Dice en el versículo 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Por qué le hacen estas preguntas? Ellos estaban esperando a alguna de estas personas, ¿sí? Estaban esperando o a Elías, porque dice en Malaquías 4:5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Ellos esperaban que antes de que viniera el momento de que volviera Jehová, volviera a mostrarse Dios y volviera a liberarnos de esa esclavitud que tenía de alguna manera con el Imperio Romano, volviera Elías. Por eso ellos le preguntan si era Elías, y él le responde que no. Después le dice: ¿eres tú el profeta? Le preguntan, porque si no era Elías, entonces tenía que ser un profeta. Y esto porque le preguntan. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. O sea que si no era Elías y era el profeta, ellos lo tenían que escuchar. Y sin embargo él les dice, yo no soy el profeta. Así que, entonces, ¿qué hacemos? Y después, en el versículo 22 dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y recién acá vemos como Juan les aclara quién es. Y con una pregunta más certera que le hacen, que dice, ¿quién dice de ti mismo? Y ahí recién Juan dice quién es. Y si volvemos a la primera pregunta y a la respuesta, que él dice, yo no soy el Cristo, también hay un contexto que se da en otros evangelios, que es que la gente que estaba alrededor en ese momento del bautismo había empezado a pensar que quizás era el Mesías Juan. Por eso también tiene esa respuesta que quizás en el contexto que vemos y que vamos a leer en este pasaje no se entiende tan clara la respuesta de Juan. Pero lo que Juan responde es también, no solo para lo que le estaban preguntando ellos, sino lo que estaban pensando las personas que estaban en el bautismo. En el versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Se define básicamente como un ciego. Alguien que prepara el escenario como en una obra de teatro, podemos decirlo así, no por compararlo directamente así, pero para que entendamos, para que luego aparezca el protagonista, perdón, de la obra, ¿sí? Él es alguien que iba a preparar el camino. Juan enfatizó solo la razón por la que vino a preparar el camino. Los fariseos no entendían lo más importante. Querían saber quién era Juan, pero él quería que entendieran quién era Jesús. En el versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y pensando en lo que leía y lo que vemos acá, creo que esta aclaración es buena. ¿Por qué? Aclarar que era un fariseo demuestra que las personas que vinieron a preguntar, a investigar quién era esta persona, este Juan, el que bautizaba, no eran personas que no conocían de la ley de Dios, ¿sí? Conocían, de hecho por eso le preguntan si era Elías, si era el profeta, pero lo que ellos no conocían era lo que venía a hacer, quién era de verdad. Ellos conocían que lo que hacía Juan, según sus costumbres, era algo que estaba mal. Dice en el versículo 25, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo? Y ahí empieza y aparece la persona de Cristo en sus preguntas. Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y acá vemos que al haber un problema con sus costumbres, el bautismo aparece si no eres el Cristo. El bautismo en ese momento, hermanos, es muy bueno aclarar esto. El bautismo era lo hacían los religiosos de la época para que los gentiles se conviertan, se pasen a ser partes del judaísmo, de la religión judía. Y a raíz de eso, los fariseos y toda la cúpula gubernamental en lo religioso tuvieran un beneficio, porque cuanto más personas pasaban a ser de la religión, más personas tenían para su beneficio terrenal, ¿sí? Lo que sería el dinero. Pero Juan el Bautista no tenía ninguna autoridad de lo que ellos pensaban que podía tener. Él no era ninguno de estos personajes, no tenía ninguna autoridad de parte de ellos para bautizar, sin embargo, lo estaba haciendo. Y acá es el problema que ellos ven por parte de su religión. Si no bautizás sin tener ninguna autoridad y bautizás tanto gentiles como a judíos, ¿qué haces acá? Juan, el versículo 26 le dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua,
Mas en medio de ustedes, de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. En Marcos, perdón, 1:4 dice, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En el ministerio de Juan, el bautismo era una señal visible de que una persona se arrepentía, decidía cambiar, dejar su forma de vida de pecado, egoísmo y volverse a Dios. Juan adoptó esta costumbre conocida por los judíos, esta costumbre religiosa, y le dio un nuevo significado. Mientras que los judíos bautizaban a gentiles solamente para que sean judíos y tener un beneficio de esos, Juan bautizaba tanto gentiles como judíos para arrepentimiento de pecados. Esta costumbre, pues, la iglesia la transforma, le da un nuevo significado en el sacrificio de Cristo, y es lo que nosotros conocemos también el bautismo, que significa morir al pecado, volver a tener vida en Jesús. Vamos a leer el versículo 27. Ya vamos rápido, me parecía un pasaje largo. Tenemos varias cosas para seguir charlando. Igual dice el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta partecita de este versículo está en los 4 evangelios. Tanto en Mateo, en Marcos, como en Lucas, vemos que él dice que él no es digno de desatar el calzado. Y esto es una práctica que se hacía en el momento que era solamente de los esclavos, ¿sí? Cuando un señor, cuando el dueño de la casa llegaba, el esclavo estaba obligado a desatar su calzado, ¿sí? Y también tenía que lavar sus pies. Pero lo curioso de lo que Juan dice es que él ni siquiera era digno de hacer esto, de desatar el calzado de su Señor. Y ahí empezamos con lo que vamos a terminar hablando. Él tenía una tal humildad que se daba cuenta que ni siquiera era digno de desatar el calzado de su Señor, reconociendo que quien Él es antes que Él es su Señor. Cada vez que Juan tuvo la oportunidad de convertirse en protagonista, a raíz de estos encuentros, se aseguró de siempre dirigir la atención al Mesías. Lo hizo a tal extremo, hermanos, que en su humildad llegó a afirmar que, a diferencia de un esclavo que se impone el deber de quitar el calzado de su amo, él ni siquiera se consideraba digno de realizar esta acción en relación con el Mesías. Ese comentario que puede alcanzar a leer. Dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Una pregunta, ¿por qué el Evangelio comienza con quién era Jesús? ¿Sí? Cuando leíamos la semana pasada, empieza hablando del verbo, era Dios. ¿Sí? Empieza desde el comienzo para recordarnos que Jesús era antes de todas las cosas. ¿Por qué empieza de esa manera? De alguna manera corta, ¿sí? El foco en pensar en Jesús y pasa al ministerio de Juan el Bautista, y después vuelve a mostrarnos, dice el título que tiene acá la oración Reina Valera, el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta de paz provista por el mismo Padre. En el Evangelio de Juan vemos que su enfoque es la deidad del Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo y vamos a terminar pensando en los últimos versículos del pasaje. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Esta declaración nos muestra, hermanos, una emoción de Juan al ver que de aquel que había estado anunciando con su bautismo, estaba ahí. Por fin lo tenía delante de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración
una emoción acerca de quién era el que venía después de él, que era antes que él, recordando que era el sacrificio máximo previsto por Dios. Dice MacArthur, Juan el Bautista usó esta expresión como una referencia al sacrificio máximo, como decimos recién, y definitivo de Jesús en la cruz para hacer expiación por los pecados del mundo. Vamos a leer el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Dio testimonio de lo que había dicho el Padre y que se cumplió. Se cumplió Jesús cuando fue bautizado. Como momento final vuelve a remarcar Juan el Bautista de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, el Cordero de Dios, como dice el título de esta parte. Vamos a ir al esqueleto rapidito de lo que estuvimos leyendo. Vemos el testimonio de Juan, como Juan dice: yo no soy el Cristo, solamente soy el heraldo, soy el mensajero que vengo a preparar el camino. Juan es solamente un heraldo. Juan no es digno de desatar las sandalias de su Señor, quien era antes que Juan. Hay una problemática en este pasaje que es el bautismo de arrepentimiento, que era lo que venía a hacer Juan, en diferencia al bautismo que practicaban los judíos para hacer que los gentiles se vuelvan a su religión. Tenemos que, he aquí el Cordero, se presenta el Cordero de Dios, he aquí que viene Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos muestra quién es Jesús. Juan dice: es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y Juan el Bautista bautizaba en agua, pero dice que en el versículo 33 él es el que viene a bautizar con el Espíritu. Hermanos, es un pasaje que quizás leyéndolo así, tenemos estas pequeñas enseñanzas, vemos qué es lo que está pasando en el texto, y que quizás no tenemos por lo menos en lo que pude llegar a pensar, reflexionar y meditar, no tenemos mucho más para decir. Pero, hermanos, lo que nos muestra este pasaje es que lo que nosotros hacemos y decimos es importante porque es el testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos mensajeros, de que somos heraldos. El testimonio es una tarea de todos los hijos de Dios. Si los que están a nuestro alrededor no pueden decir que hay algo diferente a todos los demás, hermanos, hay algo que Dios aún tiene que cambiar nosotros. Tenemos una tarea para con los demás pecadores, hermanos, porque nosotros somos pecadores. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos ha traído a Él, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha llevado a la luz, nos ha dado vida por medio de su Hijo. Pero nosotros también tenemos que hablar del arrepentimiento, que era el bautismo también que hacía Juan. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, hermanos. La relación con el Padre y el Hijo. Juan conocía al Padre, por eso el Padre le habló a él. Conocía el Hijo, por lo que le había dicho el Padre, y cuando viene el Hijo se dio cuenta que Jesús era de aquel a quien el Padre le había anunciado. Conocer quién es el Salvador, hermanos. Si no conocemos quién es nuestro Salvador,
¿qué vamos a predicar? Él es el camino, la verdad y la vida, es el agua viva, hermanos. Él es luz en las tinieblas, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es una de las tres personas de la Trinidad, es el Salvador, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vino a dar a conocer al Padre, vino a salvar a lo que se había perdido, vino a cumplir la promesa, vino a morir en la cruz, a vencer la muerte, a resucitar, vino a dar vida, hermanos. Vino a saciar la necesidad de los que padecen necesidad y va a volver a restaurar lo que el pecado corrompió. La perfecta relación entre el Creador y su creación, la alabanza y adoración a que su nombre, en que en su nombre se doble toda rodilla y toda gloria al Trino Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar. ¿Sí? Ya terminamos con tres cositas más que sí nos deja este pasaje. No somos dignos, pero portamos un misterio divino. Somos vaso de barro, por lo que por sí mismos no tenemos valor, honra ni dignidad. Sin embargo, como hijos de Dios, pasamos a tener nosotros, aportar un misterio divino, la salvación, dada por medio del Cordero, que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Somos heraldos, hermanos. Como hijos adoptivos representamos al Padre y al Hijo. Anunciamos aquello, o deberíamos anunciar aquello, que nos fue dado por gracia y misericordia. Es nuestro deber, es un privilegio también que tenemos. El poder hablar del Cordero que fue entregado por nosotros, la paz hecha por medio de Él con el Padre, no es algo que tenemos que dejar como si fuera algo a la ligera, hermanos. Nos olvidamos de que tenemos la posibilidad de hablar del Cordero de Dios. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Señor, tu Dios reina. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, hermanos. Prediquemos, tenemos el privilegio, nosotros no merecemos ni siquiera poder hablar, como decía Juan, ni siquiera somos merecedores de poder hablar de esto, hermanos, pero tenemos el privilegio de poder hablar de la salvación, poder hablar entre nosotros acerca de la obra de Cristo, de Dios, poder hablar a aquellos que no lo conocen. Hermanos, somos familia, somos un cuerpo en Cristo, algo que hoy a la mañana también hablábamos acerca de ser miembros, la membresía. La cabeza es Cristo, somos un cuerpo. Si uno se duele, hermanos, el cuerpo se duele. Debemos comportarnos como un cuerpo, amarnos los unos a los otros. No somos salvos y terminamos técnicamente con. No somos salvos para buenas obras, por buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Dice Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de Jesús, de mostrar a Jesús. Que aquellos que nos conocen y que no conocen a nuestro Salvador vean algo que les llame la atención en nosotros. Que podamos decir con nuestras bocas y nuestras acciones, he aquí el Cordero quita el pecado del mundo. Esto es ser heraldo, ser un mensajero. Hermanos, muchas veces pensamos que lo
sabemos que la salvación no es por obra y lo tenemos muy presentes, pero nos olvidamos que lo que nosotros hacemos y quiénes somos mensajeros de Cristo, somos mensajeros de que el Hijo de Dios vino a salvar a los pecadores, así como a nosotros. Viene a salvar a aquellos que no lo conocen. Nos olvidamos de que lo que hacemos y lo que decimos tiene que reflejar y tiene que llamar la atención, así como le llamó a aquellos que enviaron a los fariseos, aquellos que dijeron, acá está pasando algo que no está bien. Están incluso haciendo algo que hacemos nosotros, que bautizamos, pero no lo están haciendo como nosotros, no lo está haciendo esta persona como lo hacemos nosotros, lo está haciendo diferente. Y más allá de que su atención tenía que ver con su beneficio, le llamó la atención. Si las personas que están a nuestro alrededor no les llaman nada la atención de lo que hacemos y decimos, hay algo que tenemos que cambiar. Y por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera, para que cargara nuestras culpas, para que eso que aún nosotros no ha sido puesto a los pies de Dios, sea puesto a los pies de Dios, cambie nuestra vida y nosotros podamos reflejar y ser heraldos, mensajeros fieles de nuestro Dios. Hermanos, les animo a que como personas individuales y como iglesia, recordemos que somos mensajeros de nuestro Dios. Aquellos que no conocen a Dios y entre nosotros, que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría de Dios, para que podamos ser heraldos fieles. Y si aún no has recibido a Cristo, no recibiste a Cristo como Salvador, queremos decirte, Dios viene a que tus pecados sean perdonados. Y no importa lo que hayas hecho en contra de Dios, todo eso puede ser perdonado. Y Dios puede obrar en tu vida para que dejes de ser una persona religiosa, una persona lejos de los caminos de Dios y pases a ser un hijo adoptado por la sangre del Cordero, limpia todo pecado. Hermanos, que el Señor nos ayude a confrontarnos, a confrontarnos, que nos confronte, que nos haga pensar en lo que tenemos que dejar a los pies de nuestro Dios, para que eso sea de gloria y honra para nuestro Señor, y podamos hablar de aquel que nos salva. Vamos a terminar con una oración, hermanos, y después terminamos con la reunión. Señor, te damos gracias. Gracias a Dios, porque al leer tu palabra, Señor, vemos que tú eres grande en misericordia, Señor, y a simples pecadores, Señor, nos has rescatado, nos has salvado, nos has sacado de las tinieblas, nos has llevado a la luz. Gracias, porque no somos dignos, Señor, tú con tu gracia nos has salvado, Señor. Gracias por aquel Cordero y Cordero que quita el pecado del mundo y que ha quitado, Señor, nuestros pecados. Nos ha limpiado. Gracias por tu Hijo, Señor. Que podamos, Señor, mostrar entre nosotros al Cordero de Dios, que podamos ser reflejo de tu Hijo, que podamos mostrar el amor que nos ha manifestado en tu Hijo, Señor, que podamos también, aquellos que no te conocen, Señor, podamos hablar acerca de nuestra salvación. Estamos en tus manos, que podamos disfrutar, Señor, recordando este sacrificio, recordando a tu Hijo, recordando tu obra, su salvación.
y entre nosotros, Señor, como hermanos, disfrutar, Señor, de este día que tú has hecho para ti. No, Señor, dejamos esto en tus manos, lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.